Su hija se moría y no tenía dinero para la medicina. Decidió vender su viejo caballo, pero el caballo lo llevó a un lugar que cambió todo. Relámpago había sido el caballo más fuerte del valle durante sus años de juventud gloriosa. Su pelaje negro brillaba bajo el sol como el ala de un cuervo mojado, y sus patas podían galopar tan rápido que la gente decía que corría como un rayo. Por eso le habían puesto ese nombre que ahora sonaba casi como una burla cruel del destino. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora, a sus 15 años, Relámpago era un caballo viejo y cansado que caminaba con pasos lentos y pesados. Su pelaje negro se había vuelto gris en el hocico y alrededor de los ojos, que ya no brillaban con la chispa de la juventud. Sus costillas se marcaban bajo la piel, porque su apetito ya no era el de antes, y sus patas temblaban después de caminar distancias que antes recorría sin esfuerzo alguno. Don Aurelio lo había comprado hace 10 años en el mercado del pueblo, cuando nadie más quería al animal, porque ya entonces parecía demasiado viejo para trabajar. Pero don Aurelio vio algo en esos ojos tristes. ¿Qué? Que los demás no pudieron ver. La pequeña Rosita tenía solo 8 años, pero la enfermedad que la consumía no respetaba la inocencia de su edad, ni las lágrimas de sus padres desesperados. Llevaba 2 semanas ardiendo en fiebre, tosiendo sin parar y perdiendo peso cada día que pasaba, como si la vida se le escapara gota a gota. El médico del pueblo había venido 3 veces, y cada visita traía peores noticias que la anterior. «Necesita una medicina especial que solo venden en la ciudad», dijo el doctor la última vez, guardando sus instrumentos con expresión grave. «Sin ella no sobrevivirá más de 1 semana. Lo siento mucho, don Aurelio». «¿Cuánto cuesta?», preguntó el padre con voz temblorosa. 100 monedas de plata. Don Aurelio sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. 100 monedas era más dinero del que había visto junto en toda su vida de campesino pobre que apenas sobrevivía de lo que producía su pequeña parcela de tierra seca. Esa noche, don Aurelio y su esposa, doña Carmen, se sentaron a la mesa vacía de la cocina mientras Rosita dormía inquieta en la habitación contigua, murmurando cosas sin sentido en su delirio de fiebre alta. «Tiene que haber algo que podamos vender», dijo Carmen con los ojos hinchados de tanto llorar. «Cualquier cosa, no podemos dejarla morir». Don Aurelio miró a su alrededor. La casa estaba vacía. Ya habían vendido los muebles buenos, las herramientas extras, incluso el anillo de bodas de Carmen, que había pertenecido a su abuela. No quedaba nada de valor. Entonces, a través de la ventana, vio la silueta de Relámpago en el pequeño establo, iluminada por la luz plateada de la luna. El caballo estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la casa como si supiera que algo malo estaba pasando. El corazón de don Aurelio se partió en 2. «El caballo», susurró con voz ahogada. «Puedo vender a Relámpago». Esa madrugada,
cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas brillaban con indiferencia sobre el sufrimiento humano, don Aurelio caminó hacia el establo con pasos pesados como si llevara piedras en los bolsillos del alma. Relámpago levantó la cabeza al verlo entrar y relinchó suavemente en señal de saludo, como hacía cada mañana desde hacía 10 años de compañía fiel e inquebrantable. Don Aurelio se acercó y abrazó el cuello del caballo, hundiendo su rostro en el pelaje gris, mientras las lágrimas caían sin control, mojando los pelos ásperos del animal. «Perdóname, viejo amigo», sollozó el hombre. «Eres lo único que me queda, pero mi hija se está muriendo. Tengo que venderte para comprar su medicina. Es ella o tú, y no puedo elegir de otra manera». Relámpago permaneció quieto, como si entendiera cada palabra. Sus grandes ojos oscuros miraban a su dueño con una expresión que parecía de comprensión profunda y triste aceptación. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa, don Aurelio puso el viejo cabestro a Relámpago y comenzaron a caminar hacia el pueblo donde esperaba encontrar un comprador para su amigo más fiel. Caminaron en silencio durante media hora por el camino polvoriento que conocían de memoria después de tantos años, recorriéndolo juntos para llevar verduras al mercado. Pero cuando llegaron al cruce donde el camino principal se dividía, Relámpago se detuvo de repente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Don Aurelio tiró del cabestro. «Vamos, muchacho, el pueblo es por aquí». Pero el caballo no se movió. En cambio, giró la cabeza hacia la izquierda, mirando fijamente un sendero viejo y abandonado que subía hacia las montañas, un camino que nadie había usado en años porque no llevaba a ningún lugar conocido. Y entonces Relámpago comenzó a caminar hacia ese sendero, arrastrando a don Aurelio con una fuerza que no había mostrado en años. Don Aurelio tiró del cabestro con todas sus fuerzas, pero era como intentar mover una montaña con las manos desnudas. Relámpago, el caballo que apenas podía caminar sin temblar, de repente parecía haber encontrado una fuerza sobrenatural que lo anclaba al suelo con determinación inquebrantable. «Relámpago, basta», gritó don Aurelio con frustración creciente. «El pueblo está por el otro lado. No tenemos tiempo para tus tonterías de caballo viejo». Pero el animal no se movía. Sus ojos oscuros estaban fijos en ese sendero abandonado que subía hacia las montañas, y sus orejas apuntaban hacia adelante como si escuchara algo que los oídos humanos no podían percibir. Don Aurelio sintió que la desesperación se mezclaba con la rabia en su pecho. Cada minuto perdido era un minuto menos de vida para Rosita. Cada segundo de terquedad del caballo era un segundo que acercaba a su hija a la muerte. «¡Maldita sea animal!», gritó con lágrimas de impotencia. «Mi hija se está muriendo y tú eliges este momento para volverte loco». Pero Relámpago seguía inmóvil como una estatua de piedra. 15 minutos pasaron en esa batalla silenciosa de voluntades entre el hombre desesperado y el caballo terco. Don Aurelio había gritado,
suplicado, tirado del cabestro hasta que sus manos sangraban y empujado el trasero del animal sin conseguir moverlo ni un centímetro de su posición obstinada. Finalmente, agotado física y emocionalmente, don Aurelio se dejó caer sentado en una piedra al borde del camino, con la cabeza entre las manos sudorosas. «Está bien», murmuró derrotado, con la voz rota por el cansancio y la resignación. «Tú ganas, viejo testarudo. Ve a donde quieras ir. De todas formas, este es nuestro último viaje juntos. Después de hoy, ya no serás mío». Soltó el cabestro y lo dejó caer al suelo polvoriento. En el instante en que sintió la libertad, Relámpago giró hacia el sendero abandonado y comenzó a caminar con pasos firmes y decididos, como si hubiera estado esperando este momento durante años enteros. Don Aurelio, sin saber por qué, se levantó y lo siguió. El sendero se volvía más estrecho y salvaje con cada paso que daban hacia las montañas. Los arbustos espinosos arañaban las piernas de don Aurelio y las ramas bajas golpeaban su sombrero raído. Era evidente que nadie había caminado por ahí en muchos años, quizás décadas enteras de abandono total. «¿A dónde me llevas, Relámpago?», murmuró don Aurelio, más para sí mismo que esperando una respuesta del animal. «Aquí no hay nada, solo rocas, espinas y olvido». Pero el caballo caminaba con una seguridad que desmentía su edad avanzada. No dudaba en ninguna bifurcación del camino. No se detenía a olfatear el terreno desconocido. Avanzaba como si tuviera un mapa grabado en la memoria, como si cada piedra y cada árbol fueran viejos conocidos de un pasado que don Aurelio desconocía por completo. Y entonces, don Aurelio recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo. Nunca supo de dónde venía Relámpago antes de comprarlo en aquel mercado hace 10 años. Después de una hora de caminata por el sendero imposible, llegaron a un pequeño valle escondido entre dos colinas rocosas que parecían protegerlo del mundo exterior, como dos guardianes de piedra. Don Aurelio nunca había visto este lugar en toda su vida de campesino, que creía conocer cada rincón de estas montañas desde su infancia. En el centro del valle había una cabaña vieja y derrumbada, con el techo hundido y las paredes cubiertas de enredaderas salvajes que la habían reclamado como suya hace mucho tiempo. Parecía abandonada desde hacía décadas, olvidada por todos los habitantes del valle que ni siquiera sabían que existía este rincón oculto. Relámpago caminó directamente hacia la parte trasera de la cabaña, en ruinas con pasos decididos y seguros. Se detuvo en un punto específico donde la tierra parecía ligeramente diferente del resto, más oscura y suelta, como si alguien la hubiera removido hace mucho tiempo. Y entonces, el viejo caballo comenzó a escarbar la tierra con su pata delantera. Una vez, 2 veces,
3 veces, con insistencia desesperada. Don Aurelio observaba sin entender lo que estaba pasando frente a sus ojos incrédulos. Su caballo viejo y cansado escarbaba la tierra como si su vida dependiera de ello, como si estuviera tratando de desenterrar algo importante que había esperado años para revelar. «¿Qué haces, muchacho?», preguntó acercándose lentamente. «¿Qué hay ahí abajo?». Miró el suelo donde Relámpago escarbaba y notó algo extraño. La tierra en ese punto específico era diferente. Parecía haber sido excavada y rellenada hace mucho tiempo, dejando una marca sutil que solo ojos muy atentos podrían notar. Con el corazón latiendo cada vez más rápido, don Aurelio encontró una rama gruesa y comenzó a cavar junto a su caballo, removiendo la tierra suelta con manos temblorosas de anticipación. 30 centímetros, 40, 50, y entonces la rama golpeó algo sólido, un sonido hueco y profundo que solo podía ser una cosa: madera. Había algo enterrado ahí abajo. Don Aurelio cavó como un hombre poseído por la fiebre del descubrimiento. Sus uñas se rompían contra las piedras, sus manos sangraban por los cortes de las raíces afiladas, pero no sentía dolor. Solo sentía la urgencia de saber qué había enterrado bajo esa tierra que su caballo conocía desde hacía quién sabe cuántos años. Finalmente, después de 20 minutos de excavación frenética, sus dedos tocaron madera vieja y húmeda. Era un cofre de tamaño mediano, con herrajes de hierro oxidado y una cerradura que el tiempo había convertido en polvo rojizo. Con manos temblorosas, don Aurelio sacó el cofre del agujero y lo puso sobre la tierra. Era pesado, muy pesado, el tipo de peso que promete algo valioso dentro. Buscó una piedra grande y golpeó la cerradura oxidada hasta que cedió con un crujido metálico que resonó en el valle silencioso. Levantó la tapa lentamente, conteniendo la respiración, y lo que vio dentro le robó el aire de los pulmones. Monedas de oro, decenas, brillando bajo el sol de la mañana como si el tiempo no las hubiera tocado en décadas de oscuridad subterránea. Don Aurelio cayó de rodillas junto al cofre abierto, incapaz de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sucias de tierra mientras sus manos temblaban sobre el tesoro que acababa de encontrar por pura casualidad del destino. «Dios mío», sollozó mirando al cielo, «¿esto es real? ¿No estoy soñando?». Tomó un puñado de monedas y las dejó caer entre sus dedos. El sonido metálico era real. El peso era real. El brillo del oro bajo el sol era absolutamente real. Giró la cabeza hacia Relámpago, que permanecía de pie a pocos metros, observándolo con esos ojos oscuros y tranquilos que parecían contener siglos de sabiduría silenciosa. «Tú lo sabías», dijo don Aurelio con voz temblorosa de emoción. «Todo este tiempo, tú sabías que esto estaba aquí. Por eso no querías ir al pueblo.
Por eso me trajiste a este lugar que nadie conoce. El caballo resopló suavemente y sacudió la cabeza, como si estuviera asintiendo a las palabras de su dueño asombrado. ¿Quién eras antes de ser mío, relámpago? ¿A quién pertenecías? Don Aurelio se levantó y caminó hacia la cabaña en ruinas, buscando respuestas a las preguntas que ardían en su mente confundida. Entró por lo que quedaba de la puerta y miró a su alrededor entre las telarañas y el polvo de décadas de abandono total. En una pared medio derrumbada, protegido por un marco de madera podrida, había un retrato descolorido por el tiempo. Don Aurelio lo limpió con la manga de su camisa y observó la imagen que aparecía debajo de la suciedad acumulada. Era un hombre mayor con barba blanca y ojos bondadosos, vestido con ropa de trabajo manchada de tierra. A su lado, un caballo joven de pelaje negro brillante que don Aurelio reconoció inmediatamente a pesar de los años transcurridos. Era Relámpago, mucho más joven, pero sin duda era él. Debajo del retrato, una inscripción tallada en el marco decía: Don Pascual Méndez, minero. Minero tenía sentido ahora. Don Pascual había sido minero, había encontrado oro, lo había escondido aquí y había muerto antes de poder usarlo. Su caballo fue vendido en el mercado donde nadie lo quiso, excepto don Aurelio. Don Aurelio cargó el cofre en el lomo de Relámpago y corrió de regreso a casa, con una energía que no había sentido en años de pobreza y desesperanza. El camino que había tomado 1 hora de su vida se convirtió en 30 minutos de bajada frenética impulsada por la esperanza. Al llegar a casa, Carmen salió corriendo con el rostro descompuesto por el llanto y el miedo. «Aurelio, ¿dónde estabas? Rosita está peor. Su fiebre ha subido más». «¡Ensilla la mula!», gritó don Aurelio. «Voy a la ciudad ahora mismo». No hubo tiempo para explicaciones. Don Aurelio galopó hacia la ciudad con un puñado de monedas de oro en el bolsillo, suficiente para comprar toda la farmacia si fuera necesario. 3 horas después, regresó con el mejor médico de la región y medicinas suficientes para curar a un ejército de niños enfermos. El doctor trabajó toda la noche mientras los padres rezaban sin cesar frente a la puerta cerrada de la habitación donde su hija luchaba por su vida. 1 semana después, Rosita abrió los ojos por primera vez sin fiebre. Su rostro había recuperado el color y su voz, aunque débil, era la música más hermosa que sus padres habían escuchado jamás. «Papá», susurró la niña, «soñé con un caballo que me salvaba». Don Aurelio sonrió entre lágrimas y miró por la ventana donde Relámpago pastaba tranquilo bajo el sol de la tarde. «No fue un sueño, mi amor, fue real». Semanas después, cuando Rosita pudo caminar de nuevo, lo primero que hizo fue correr al establo y abrazar el cuello de Relámpago con sus bracitos flacos, pero llenos de gratitud infinita. Don Aurelio se acercó y acarició la cabeza gris de su viejo amigo. «Iba a venderte para salvar a mi hija»,
dijo con voz quebrada. Y tú me diste un tesoro que salvó a toda mi familia. No eres un caballo relámpago, eres un ángel con patas. El caballo relinchó suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, don Aurelio juró que vio una sonrisa en esos viejos ojos tabios.